Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 34 del Masejet Sota. Nos dice la Gemara, Tanur Rabbanan, enseñaron nuestros sabios en una verita. Estamos hablando del cruce del río Jordán. Quetzad Abru Israel et Yarden. ¿Cómo fue el cruce del Jordán por el pueblo de Israel? Behol Yom, es decir, desde el momento en el que salieron de Egipto, Aarón Nosea Ahar Shene de Galim. El Aarón, el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley, etc., viajaba detrás de dos banderas. El campamento de Israel estaba dividido en cuatro banderas y en cada bandera había tres tribus. Entonces iban dos banderas y después iba el Aarón y después iban otras dos banderas. Normalmente. Ahora, Benasá, Tejilá, pero Beayón, pero en ese día en el que cruzaron el Jordán, Benasá, Tejilá, el Aarón fue delante. Sheneemar, como dice el versículo, Veine Aarón Veritas Adón Kol Haares Over Lifnehem. Y he aquí que el Aarón, el arca del pacto con el dueño de toda la tierra, iba delante de ellos. Ahora dice, Bejol Yom Vayom, cada día y día, Leviim nos imeta Aarón. Eran los Leviim los que guiaban el Aarón, el arca. Veayom, y en ese día en el que cruzaban el Jordán, Nesa Uhu Koanim, fueron los Koanim los que lo llevaron. Sheneemar, como dice, veía que Noach Kapot Ragleja Koanim no se Aarón Hashem, se abrió. Es decir, que fue, dice el versículo en el libro de Yoshua, cuando se apoyaron las plantas de los pies de los Koanim sobre que llevaban el Aarón. Entonces, ellos son los que llevaban el Aarón. Cuando se apoyaron sobre el agua, ahí se abrió el agua. Muy bien. Tania, te enseñé una velita. Rabbi Yossi me dijo Rabbi Yossi, Bishloshame como Naseu Koanim et Aarón. Hay tres lugares o tres momentos en los cuales fueron los Koanim los que llevaron el Aarón y no los Leviim. ¿Cuáles son? Que Shabru et Yarden, primero, cuando cruzaron el Jordán. Ukshe Hesebu et Jericó. Y cuando rodearon Jericó, que finalmente acabaron derrumbándose las murallas. Ukshe Ejeziruhu Limkomo. Y cuando, en los días de Shlomo, el Aarón entró al Bet Amigdash, al Bet Kodesh HaKodashim. ¿Por qué? Porque desde que el Aarón fue robado en la época de David y devuelto, el Aarón estuvo yendo de lugar en lugar. De que van, Shenit Belú, Ragle Kohanim Bamaim. Ahora, en el momento en el que se sumergieron las piernas de los Kohanim en el agua del Jordán, perdón, creo que me he saltado una parte. No. Hazru Amaim Lajarehem. Es decir, las aguas volvieron sobre sí mismas. Es decir, que el agua, la corriente del río paró. Bien. Eh, y entonces, pero la corriente seguía, o sea, el agua dejó de correr para adelante, pero la corriente seguía. Shenemar, como dice el versículo, Ujbo no se eja Aarón a la de Yardén, cuando llegaron los que transportaban el Aarón hasta el Jordán, vaya Amdu, Hamayim, Ayordim, Milmala, Bekamu, Ned Ejad. Es decir, separaron las aguas que venían desde arriba y se empezaron a subir para arriba. Ahora dice el Kama, Govham Shemaim, ¿qué quiere decir? Que la corriente seguía, pero no podía pasar de un cierto lugar, entonces que empezaba a ir para arriba. ¿Cuánto subió esa corriente de agua? Dice, Shenemasar 1000 al Shenemasar 1000. Keneged Mahane Israel. Es decir, 12.000. Un mil es medio kilómetro. Es decir, 6 kilómetros. Subió para arriba. Libre la viuda. Esa es la opinión de la viuda. Amarlo, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Le dijo Rabbi Elazar, le dijo Rabbi Shimon. Pareja, según tú, hay una dificultad. ¿Por qué? Adam Kal o Maim Kalim. ¿Qué va más rápido? ¿El agua o las personas? Es decir, si el agua cesó de correr para adelante en el momento en el que el pueblo empezó a pasar y tenía que pasar todo el campamento de Israel, ¿sí? Si solamente subió 12.000, es decir, 6 kilómetros, ¿sí? No habría acabado de pasar todo el pueblo. Entonces, ¿cómo es que solamente subió hasta esa altura? ¿Qué va más rápido? ¿El agua o las personas? Entonces dice, Ebeomer, Mainkaim, ¿qué vamos a decir? ¿Que las aguas son más rápidas? ¿Y qué? Entonces, si es así, entonces, Ba'in, Maim, Beshotfimotam, las aguas podrían haber caído sobre ellos y los habrían
llevado con ellos en la inundación. Ela, entonces, ¿qué nos viene a enseñar esto? ¿Qué es lo que opina Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon? Melamed Shayum Maim Nigdashin Veolim Kipin al Gabe Kipin. Que las aguas subían y subían y subían más. Yeter Mishelosh Meot Mil, más de 300.000, es decir, 150 kilómetros de altura. Acheraú, Otan Kol Malje Mizrach Maharab, hasta que todos los reyes del este y del oeste vieron esas aguas. Shenemar, como dice el versículo, cuando escucharon todos los reyes del Emoreo, que estaban del otro lado del Jordán, llama hacia el oeste, Bejol Malje Hakenani, todos los reyes de los Kenaneos, Asher Alayam, que estaban en el lado del mar, es decir, también al oeste, en el lado del Mediterráneo. Et Asher Hobish Hashem, Et Me Hayarden, cómo hizo volver Hashem las aguas del Jordán. Mi pene ben Israel, es decir, que paró las aguas del Jordán por causa de los hijos de Israel. Ad Obram, hasta que no pasaron todos ellos. Vaimas lebavhem velo yabahem od ruach mi pene ben Israel. En ese momento su corazón se derritió y ya no tenían fuerza por causa de los hijos de Israel. Veaf. Y de la misma manera encontramos con la historia de Rahab. Rahab es esa mujer que era una posadera que recibió los espías que mandó Yehoshua a Caleb y Pinjas. Dice en cuanto a Rahab, Shamra, le Shelohe Yoshua, que le dijo a los enviados de Yoshua, y Shamanu, porque hemos oído Tasher Obish Hashem, Edme Yamsuf, aquello que Hashem le hizo a las aguas del Mar Rojo. Es decir, todavía desde la salida de Egipto ya estamos teniendo miedo. Uchti, está escrito Benishma, Vaimas Lebabenu, Velo Kamaod, y se nos derritió el corazón y ya no se volvió a levantar. Muy bien. Ahora, continúa la vereita. Odam Beyarden, mientras todavía estaban en el Jordán, atravesándolo, Amarle a Yoshua, les dijo Yoshua, como está escrito en el versículo, que los Kohanim que llevaban el Aarón estaban parados en el Jordán hasta que pasó todo el pueblo de pasar. Y hasta que no hicieron todo aquello que Hashem le ordenó a Yoshua de hablar con el pueblo, ¿qué les dijo? De'u alma atem obrim et Yarden. Tenéis que saber por qué estáis cruzando el Jordán. Almenat shetorishu et yosheveh haaretz mi penehem. Es decir, tenéis que conquistar a los habitantes de esta tierra delante de vosotros. Sheneemar, como dice el versículo, y heredaréis a todos los habitantes de esta tierra delante de vosotros. Y matemos simken, si vosotros vais a hacer así, mutaf, muy bien. Meimlo, baim maim, veshotim o tejem. Y si no, las aguas se caen y os llevan. Ahora, mayotejem, es decir, debería haber dicho otjem. ¿Qué quiere decir otejem? Otijem, dice aquí, oti betjem, es decir, a mí y a vosotros. La contracción de las palabras. Oti betjem. Ahora, continúa la vereita. Odam Beyarden, mientras todavía estaban en el Jordán, amarla a mí Yoshua les dijo Yoshua, Harimu lachem ish even tachat ish even achat al shichmo le mispar shivte Israel, que cada uno levante una piedra sobre los hombros como el número de tribus de Israel. Uchtiv, está escrito, lemanti yezot od bekirbehem yish alun benehem mahar lemor ma banim ael elechem. Es decir, para que esto sea una prueba para vosotros mañana, que van a preguntar a vuestros hijos quiénes son los que trajeron estas piedras, etc. Estas son las piedras que pusieron, es decir, con la cual hicieron una matzebá, un monumento en las piernas de los Kohanim para recordar Siman Labanim, es decir, una señal para las generaciones futuras, Shavru Beabot et Yarden, que pasaron los padres de esas generaciones el Jordán. Continúa la verita. Odam Beyarden, mientras todavía estaban dentro del río, Amarla en Yoshua les dijo Yoshua, Seulachem mizemito Hayarden, mi matzav ragle hakoanim, echin shetem esre avanim, והעברתם אותם ממכם, והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו בלילה. Es decir, les dijo, además de las 12 piedras que ya había cogido para hacer un altar, dijo, ahora tomad otras 12 piedras, les vais a llevar con vosotros y las vais a posar ahí donde vamos a acampar esta noche, que fue el lugar llamado Gilgal.
Ahora dice, Yahol podría ser, mejor malón un malón. Es decir, que ahí siempre donde vayan a parar a dormir, que lleven las piedras con ellos. Talmud Lomar, Ashutalinu, Bobalaila. Es decir, de donde vais a dormir esta noche. Muy bien. Ahora, hasta aquí llega la veredita. Ahora explica la cámara. Y dice, Amar viuda, dije viuda, Abba Jalafta, Rabbi Eliezer ben Matia, Bejanina ben Jajinai. Es decir, estos tres sabios. Abba Jalafta, Rabbi Eliezer ben Matia y Hanania ben Jajinai, Amdu al Banim. Es decir, los tres estuvieron ahí donde estaban estas piedras que levantaron el pueblo de Israel en el Jordán, en los días de Yoshua. Uram, ¿y cuál era su medida? Es decir, pesaron esas piedras. Kol Ajat de Ajat, cada una de ellas, Shekulá, que Arbaim sea, es decir, pesaba como 40 sea. Ugmire, y podemos estudiar esto, de Teuna de Madle Inash Lekatfe. Es decir, podemos estudiar del peso de estas piedras cuánto una persona puede cargar sobre sus hombros. Mitlata de Teune Habe. Y eso es solamente un tercio de lo que la persona puede cargar cuando le ayudan. Es decir, lo que una persona puede poner sobre sus hombros es solamente un tercio de lo que puede poner si le llegan a ayudar. Y Khan, de aquí, Atame Hashev, le Eshkol, tú vas a poder calcular el peso del racimo de uvas que trajeron los exploradores que envió Moshe. Sheneimar, porque dice el versículo. Vaisauhu Bamot Bishnai. Es decir, que trajeron un racimo de uvas y lo estaban llevando con una viga entre dos. Y Mashman Sheneimar, de aquello que dice Bamot, que lo cargaron en una viga, en ello de Ashebishnaim, ¿acaso no sé yo que son dos personas? Es decir, si llevan un palo, ¿quién lo va a llevar? Dos personas. Entonces no me hace falta que me diga con dos. Matar Mutlomar, que me viene a enseñar que eran dos. Bishnaim, Bishne Motot. Es decir, que llevaban dos motot, dos vigas. Y no solamente una sola. Muy bien, ahora continúa. Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, turmane veturmane de turmane. Es decir, la carga y la carga de la carga. Es decir, dos vigas alejadas una de otra que estaban puestas en dirección norte-sur. Dos vigas son 4 personas que llevan. Ahora, Haketzat, ¿cómo es esto? Shemonana su eshkol. Es decir, sobre esas dos vigas había otras dos vigas en diagonal. Es decir, un total de 4 vigas. 4 vigas son 8 personas. Shmonana su eshkol, Ejad Nasa Rimón, Ejad Nasa Teena. Es decir, había 12 exploradores. 8 estaban llevando el racimo de uvas, para que os deis cuenta de cuánto pesaba. Y sí, Joshua, y uno llevaba una granada, uno solo, con las dos manos llevaba la granada, y uno llevaba un higo con las dos manos. Joshua y Caleb, Lona Suklum, y Joshua y Caleb no llevaban nada. ¿Por qué? Pregunta, iba de tema, si me quieres venir a decir Mishum de Hashive, porque eran importantes. Iba de tema, si quieres decir, Shelo Ayube o Taetza, porque ellos no querían participar de ese consejo que iban a dar. Es decir, ¿por qué trajeron un fruto tan grande y tan voluminoso? Para justamente reforzar sus palabras de que la tierra de Israel era un lugar que no era posible conquistar. Fijaos qué frutos más increíbles. Entonces, Joshua y Caleb no querían participar de eso y por eso no participaron llevando frutos. Ahora, Pligue B, Rabbi Ami y Rabbi Yitzhak Nafja. Hay una discusión entre Rabbi Ami y Rabbi Yitzhak Nafja. Hadamar le dice Rabbi Yehuda. Uno dice que según las palabras de Rabbi Yehuda, es decir, estábamos viendo la discusión de cuánto subió el agua del Jordán. Es decir, que subió 6 kilómetros. Kahaniatán Abru. Entonces, si es así, y solamente subió hasta 6 kilómetros, dijimos que no iba a haber tiempo de que pasasen. Entonces dice, no, pasaron tal y como acampan. Es decir, no fueron en fila uno por uno, sino que fueron en fila india, vamos a decir, sino que fueron en líneas. Y así pasaron más rápido. Ulediber Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, y según las palabras de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, que él dijo que habían subido hasta 150 metros,
Basea Jarzea Abru, pasaron uno detrás del otro. Ahora, Hadamar, uno dijo, Ben Mar u Ben Mar. Es decir, ya sea según la opinión de Rabbi Yudá o según la opinión de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, que Hanayatán Abru, pasaron como ellos acampaban normalmente. Ela, pero, Mar, es decir, Rabbi Yudá Sabar Adam Kal, Rabbi Yudá piensa que la persona es más rápida que el agua, y Umar Sabar Maim Kalim, y el otro sabio, Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, opina que las aguas son más rápidas. Ahora dice, puesto que estamos hablando de los espías de Moshe, nos viene a interpretar algunos versículos de ese episodio de la Torah. Dice la Torah, la parashá de los Meragelim, de los espías. Shelach lecha anashim, envía para ti hombres. Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, Shelach lecha, ¿qué quiere decir envía para ti? Midatcha, según tu punto de vista. Yo no te estoy ordenando que lo envíes. Si quieres envías, si no quieres no envías. Vejiadam de Borer, Helek, Ra, Leatzmo. Entonces, Bevadai Shelo, Tzibao Hashem al-Kach, seguro que Hashem no le ordenó esto a Moshe. ¿Y cuál es la prueba? ¿Acaso una persona va a elegir algo malo para sí mismo? Entonces es así. Seguro que Hashem no va a ordenar algo que va a acabar siendo malo para que el pueblo de Israel haga, justo donde se van a equivocar. Vejainu dichtiv, esto es lo que está escrito, me pareció bien a mis ojos, dice Moshe. Amar Resh Lakish, be'einai, velo be'einav shel hamakom. Me pareció bien a mis ojos, dijo Moshe, pero no a los ojos de Dios. Más explicaciones de la Gemara sobre este tema de los espías. Vayachperu lanu et haaretz. Es decir, en el libro de Barim, Moshe viene y le dice al pueblo de Israel, vosotros vinisteis a verme, me pedisteis, envía hombres para que yachperu lanu et haaretz, para que investiguen para nosotros la tierra. Amar Rabbi Barabá, dijo Rabbi Barabá, Meragelim lonit kavnu ela leboshta shel eretz Israel. Es decir, ¿qué es lo que quería en realidad el pueblo? Lachpor. Lachpor es también un concepto de avergonzar o de encontrar las fallas. Como está escrito, Ketiv, Aja, está escrito, es que nos investiguen la tierra. Uktibatami, está escrito ahí, Bejofra Halevana Uboshahama. Es decir, que cuando llegue el Mashiach, se va a revelar tal luz de Hashem que va a tener vergüenza la luna y va a estar avergonzado el sol, porque su luz ya no va a ser suficientemente fuerte. De la misma manera, Jofra y Yahperú es el mismo concepto, habla de humillar o de buscar la vergüenza. Ahora, otro versículo de la parasha de los Meragelim. Ve'ele Shemotam, y estos son los nombres de los espías. De Mate, Reuben, Shamua ben Zahur. De la tribu de Reuben, Shamua ben Zahur. Amar Rabizhak, dijo Rabizhak, Dabar ze, Masores Beyadenu me abotenu. Tenemos una tradición de nuestros padres. Meragelim Hashem ma'asehem nikreu. Los Meragelim, los espías, fueron llamados por causa de sus acciones. Ve'anu lo alta Beyadenu, y a nosotros nada más nos quedó la explicación, el Aejal, solamente de uno. Setur ben Mijael. Se llamaba Setur ben Mijael, que quiere decir Setur, Shesatar Ma'asav shel HaKadosh Baruj Hu. Es decir, que destruyó las acciones de HaKadosh Baruj Hu, porque contradijo a Hashem, ¿sí? Y Mijael, ¿por qué se llamaba Ben Mijael? Shasat Atzmo Mach, que hizo de Hashem algo débil. Es decir, como que Hashem no puede hacernos entrar. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Afanu Nomar, nosotros también conocemos la explicación del nombre de Nachbi ben Vofsi. Dice, explica así, dice Nachbi Shehebi de Barab, dice que ocultó las palabras de Hashem. Vofsi Shepisa al Madotav Shelakadosh Baruchu, es decir, que pasó por encima de las cualidades de Hashem, es decir, como que Hashem, otra vez, no tenía la posibilidad de hacernos entrar. No contó todo y además dijo que Hashem no tenía la posibilidad ni la fuerza de hacernos entrar. ¿Qué más fue dicho sobre esta parasha de los Meragelim? Dice, vaya aluba Negev, vaya boaz Hebrón. Subieron por el Negev, por el sur, y llegó hasta Hebrón. Subieron, está en plural, llegó está en singular. Entonces dice, vaya bou, mi Bayele debería haber dicho, y llegaron hasta Hebrón. Entonces él amarraba, dijo Raba, Melamed,
Sheperesh Caleb Meatzata Meragelim. Es decir, ¿quién es el que llegó solo hasta Hebrón? Fue Caleb. Él se quiso apartar del mal consejo de los exploradores. Ve'alach benishtateach al kibrei avot, y fue a rezar a la tumba de los patriarcas que está en Hebrón, en Me'arat Machpelah. Amar Lahem les dijo a los avot, a los patriarcas, Abotai, Bakshu alei rachamim, pedid por mí misericordia. Sheanatzel me'atzat meragelim, que me pueda salvar del mal consejo de los espías. Pregunta la Gemara de Yoshua, ¿por qué Yoshua no fue a Hebrón? Que Barbike es Moshe al Abrahamim, Moshe ya le había pedido por él. Porque dice el versículo, Veikra Moshe le Oshea binun Yoshua, que llamó Moshe a Oshea binun, le llamó Yoshua. Es decir, le añadió una letra Yud, para que en su nombre esté el nombre de Hashem. Yah, Hashem, Dios, Yoshiaha me'atzat meragelim. Dios te va a salvar del mal consejo de los espías. Veheinu dichtiv, y esto es lo que está escrito, Ve'abdi Caleb, Eke vayetar ruach ajeretimo, mi servidor Caleb, que tuvo otro espíritu en toda esa historia, por eso él va a poder entrar en la tierra de Israel. Ahora, nos dice sobre Hebrón. Dice, y fue a Hebrón, Vesham, y ahí, Ahimán, Sheshai y Talmai. Vivían Ahimán, Sheshai y Talmai, que eran Yelideh Haanak, los hijos de los gigantes. Ahora, Ahimán, ¿por qué se llamaba Ahimán? Meyumán Shebeehab. Era porque era el más grande, el más fuerte de sus hermanos. Sheshai, ¿por qué? Shemesim et haares kishtachot. Es decir, porque ahí por donde él caminaba hacía huecos en la tierra. Talmai, ¿por qué se llamaba Talmai? Shemesim et haares telamim telamim, que ahí por donde él caminaba hacía surcos. Otra explicación de Barajer. Ahimán Baná Anat. Ahimán porque construyó una ciudad que se llamaba Anat. Sheshai Baná Alush, porque creó la ciudad de Alush. Talmai Baná Talbush, y Talmai creó la ciudad o fundó la ciudad llamada Talbush. Ahora, ¿por qué se le llama Yelideh Anak? Es decir, ¿por qué se llamó Anak el gigante? Porque Shema Anikim Hema Bekomatan. Es decir, por su gran altura, eran como que para ellos el sol era como un colgante, como si llevase un colgante puesto. De Hebrón, Shebashanim Nibneta, nos dice la parashá nuevamente, y la ciudad de Hebrón fue construida 7 años que la ciudad de Tzoan en Mitzrayim. ¿Qué quiere decir? May Nibneta, ¿qué quiere decir que fue construida? Intenta explicar esto la Gemara. Ilema Nibneta Mamash, si me vas a decir que realmente fue construida antes que Tzoan en Egipto, Efshar Adam, Boné, Bait Lebeno Akatán, Kodem Lebeno Agadol. ¿Acaso un hombre puede construir una casa a su hijo menor antes que a su hijo mayor? ¿Por qué dice esto? Porque el hijo Kenaan, perdón, ¿por qué? Dichtiv, porque está escrito Ubene Ham, los hijos de Ham, Kush u Mitzraim, Ufut Uchnan. Es decir, Mitzraim nació antes que Kenaan. Entonces, ¿cómo es que le va a construir primero Hebrón en Kenaan antes que Zoan en Egipto? Ela, entonces, ¿qué quiere decir? Shaita Mebuna. Es decir, que era muy abundante y daba muchos frutos. Alahad Nishiv'a. Es decir, 7 veces más, por esto Sheva Shanim Nibneta, 7 veces más frutos que Zoan, que la ciudad de Zoan. Ahora, explica la Gemara y dice, en Leja, Tarshim, es decir, no hay piedras, Bejol eres Israel y Eter Hebrón. No hay piedras en ningún otro lugar más que en Hebrón. De Cabre va Shichbe. ¿Por qué? Porque Hebrón era un lugar de enterramientos, como ya sabemos. Ven Leja Me'ule, Bejol Aratzot y Eter Meres Misaim. Y no hay una tierra más buena en todas las tierras más que la tierra de Egipto. Sheneemar, como dice la Torá, que gana Hashem, como el jardín de Hashem, como la tierra de Egipto. Ven Leja Me'ule, Bejol Eres Mitzrayim y Eter Mitzoan. Y no hay mejor parte en toda la tierra de Egipto más que la región de Tzoan. Dichtiv, Kihayu, Betzoan, Sarab. Porque en Tzoan estaban sus ministros. Afiluaji, incluso así. Muvna Echad Mishiv'a Betzoan. Es decir, que Hebrón tenía 7 veces más
de producción que Tzoan. De Hebrón, Tashim Heve, ¿y acaso Hebrón era una tierra agrícola? Veja, que si está escrito, Vayhimi que es Arbaim Shana, Vayomer, Absalom, el Hamelech, el Haná, le dijo a Absalom al rey, voy a ir y voy a pagar mis promesas que yo he prometido para Hashem en Hebrón. Ve Amar, perdón, Rababia, Veitema, Rabba Barbar Hanan, que dijo, y hay quienes dicen que fue Rabba Barbar Hanan, que Hebrón, y Hebrón es de Ovejim, que en Hebrón se hacían ofrendas, Bearen Shah Mizbeach, pero ahí no había ningún altar. Entonces, ¿qué quiere decir? Shalach le Javí que Basim en Hebrón, que fue a traer las ovejas de Hebrón. Betania, y está enseñado, Elim mi Moab, Uchbasim en Hebrón. Es decir, las cabras se traen de Moab y las ovejas se traen de Hebrón. Quiere decir que es un lugar donde las ovejas podían pastar y salían ovejas muy, muy, muy buenas. Responde la Gemara. Es decir, por otro lado me dijiste que era un lugar de piedras. Entonces dice, Miná, al contrario. De tu pregunta, traes la prueba que ayuda justamente a decir que Hebrón era una tierra Terashim, Velo, Hashuvá, de Semijat Perot. Es decir, era una tierra de pastos, pero en una tierra de cultivos. De ahí Diklisha Ara, y puesto que la tierra era débil y poca, no se plantaba en ella. Abda Ra'aya, pero, sino que era un lugar donde se llevaba a pastar a las ovejas, Beshamen Kinyana, y gracias a eso las ovejas hacían bien grasas y bien jugosas. Hasta aquí llega el dab de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, seguiremos con este tema. Tenemos una excelente noche. Jizku Beinzo.